Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todos, bienvenidos al Research Day de Ingenierías, evento diseñado para que estudiantes y profesores de posgrados compartan las investigaciones que se desarrollan al interior de nuestras maestrías investigativas y doctorados. Llevaremos a cabo, desde hoy hasta el viernes, intervenciones de nuestros estudiantes y profesores en las diferentes áreas de la ingeniería. El día de hoy damos inicio a las temáticas relacionadas con ingeniería eléctrica y electrónica. Para ello, me complace invitar al profesor César Orozco Henao, profesor de posgrado y actual tutor de nuestro primer invitado. Profe, bienvenido y es muy grato tenerlo para que le dé paso a nuestro primer invitado, Jesús Atencia. Buenos días, Natalia. Buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes en estos espacios que la universidad pues también los brinden al público en general. Ya como usted lo mencionó, el día de hoy pues vamos a ver uno de los resultados preliminares de una de las tesis de maestría de uno de nuestros estudiantes del programa de maestría en ingeniería eléctrica, el estudiante Jesús Atencia, el cual se encuentra cursando su cuarto semestre de maestría. El trabajo que va a presentar Jesús ha sido titulado Desarrolle una estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica orientada a las características del Departamento del Atlántico. Abordaje mediante métodos matemáticos para localización de fallas y tecnologías de la información y comunicación, TICs. Jesús fue beneficiario de la convocatoria 809 para formación de capital humano de alto nivel en el Departamento del Atlántico. Esto es una convocatoria de MinCiencias para la formación pues, de capital humano. Bueno, sin más preámbulos, buenos días, Jesús. Quiero entonces pues brindarle espacio para que nos presente los resultados preliminares de su investigación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, profesor, y a todos los de la audiencia. Bueno, como ya le había comentado el ingeniero César Orozco, mi nombre es Jesús Atencia, soy estudiante de ingeniería eléctrica, en maestría en ingeniería eléctrica. Y bueno, estoy cursando el cuarto semestre de mi carrera. Y, y bueno, cabe destacar, invitarlos a todos, pues, para que cursen un estudio de posgrado en la Universidad del Norte. Ha sido, pues, según mi experiencia, pues, ha sido muy gratificante el estudio de este posgrado. Y, pues, bueno, quisiera invitarlos también para que puedan tener esta experiencia enriquecedora. Entonces, bueno, procedo a realizar mi presentación de mi investigación, de mi tesis de investigación. Bueno, mi título de tesis, en primer lugar, pues, se denomina Desarrollo de una estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica orientada a las características del Departamento del Atlántico, abordaje mediante métodos matemáticos para la localización de fallas y tecnologías de la información y comunicación TICs. Bueno, mi tutor, bueno, el ingeniero César Augusto Orozco y el ingeniero Juan Carlos Vélez. Empezamos, pues, mostrándole el contenido de la tesis, de la presentación que le voy a mostrar, el contenido que vamos a desarrollar. Iniciaremos por la problemática. Es importante conocer a qué va dirigido nuestra tesis, y va dirigido pues a las redes de distribución de energía eléctrica. Pues bueno, se sabe, según la literatura, que últimamente o durante las últimas décadas pues ha habido una modernización en las redes de distribución de energía eléctrica, pasando una transición desde las redes de distribución tradicionales, que son aquellas redes que pues normalmente suministran su energía a partir de plantas eléctricas convencionales como son las de gas natural, las de
las de diésel, las de carbón, son aquellas redes que poseen un flujo unidireccional de corriente, es decir, en un solo sentido, desde la subestación de distribución hacia la carga, y posee una topología radial. Entonces, bueno, ha habido una transición desde este tipo de redes tradicionales a redes de distribución activas. Las redes de distribución activas presentan diferentes características. Una de ellas es la penetración de la generación distribuida, que son pues fuentes de energía renovables no convencionales, tales como biomasa, tales como eólica, fotovoltaica, solar, etcétera. Presentan características de bidireccionalidad en el flujo de corriente, es decir, que ya el flujo de corriente no va desde la subestación hacia la carga, sino puede ir también el sentido contrario de la carga también a la subestación. Presentan almacenamiento de energía, como por ejemplo baterías, ultracondensadores. Presentan control y automatización de diferentes elementos de potencia en la red, como por ejemplo en el sistema de protección. También presenta un avance en los sistemas de medición y comunicación. Y pues todo esto mejora las propiedades de resiliencia, las propiedades de eficiencia energética y las propiedades de confiabilidad. Esto también pues trae consigo un concepto denominado microredes. Las microredes son redes de distribución activa más pequeñas con un nivel de tensión más bajo, un nivel de tensión de baja tensión. Y pues bueno, pueden trabajar de manera aislada o de manera remota o de manera conectada a la red. Un ítem importante de la red de distribución de energía es la calidad del servicio de energía eléctrica, donde todo operador pues debe de proporcionar un servicio de energía eléctrica pues óptimo. Pero existen diferentes afectaciones. Una de estas afectaciones son las discontinuidades del servicio de energía eléctrica, tales como los apagones. También puede haber distorsiones en la señal de la tensión y corriente que llega a nuestros hogares, comportamientos transitorios, caída de tensión. Y pues un evento importante que puede ocasionar todas estas afectaciones es la falla eléctrica, en la cual pues normalmente el operador de red, para poder eliminarla, realiza diferentes pasos. El primero de ellos es la detección de la falla a partir del sistema de protección, la apertura de dispositivos de protección, el aislamiento de la falla, la búsqueda de la falla a partir de los técnicos de la cuadrilla, la localización y la corrección de la falla. Entre la búsqueda, la localización y la corrección de la falla, pues se ha visto, según la experiencia, que pues, tarda entre el 15 minutos y bastantes horas para mitigar la falla eléctrica, lo cual afecta pues, claramente la calidad del servicio de energía eléctrica que se presta. Entonces, bueno, mi tesis de investigación va dirigida a la localización de la falla, el cual pues mejoraría la calidad del servicio de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo presento yo la tesis? A partir de, o esta mejora, a partir de la localización de la falla, a partir de métodos algorítmicos matemáticos. Entonces, a partir de métodos algoritmos matemáticos, pues yo presento la solución de la localización de la falla. Entonces, bueno, como ya habíamos comentado, mi tutor, el ingeniero César, yo pertenezco pues a la convocatoria 809, en el cual pues el ministerio, bueno, el hoy Ministerio de Ciencia, antes Colciencia, y la Gobernación del Atlántico, pues establecieron para la formación del capital humano de alto rendimiento, nivel para las regiones sección Atlántico, el cual pues fue afín para el plan de desarrollo del departamento entre los años 2016 y 2019, denominado Atlántico Líder. Y pues bueno, esta convocatoria como tal, pues busca promover los focos prioritarios del Departamento del Atlántico, es decir, darle solución a partir de diferentes estrategias a los diferentes focos prioritarios del departamento. Entonces, un foco prioritario son las tecnologías de la información y comunicación, TICs, el cual pues yo participé con mi tesis de investigación. Entonces, bueno, entrándonos en la problemática del Departamento del Atlántico, pues nos vamos a entrar en la problemática del servicio de energía eléctrica en el departamento, en el cual pues existen dos indicadores que
que miden la calidad de servicio de energía eléctrica por parte o que se presta en las poblaciones. Y bueno, aquí en Colombia la Superintendencia de Servicio Público Domiciliario es aquella encargada de establecer estos indicadores. En el año 2018 hicieron un estudio en el cual pues establecieron cuál fue el SAIFI y el SAIDI en cada uno de los departamentos. Se encontró lo siguiente. Se encontró que el SAIDI, bueno, inicialmente el SAIDI establece la cantidad de horas de las interrupciones percibidas por un usuario al año. Entonces se encontró en este estudio que el SAIDI nacional fue de 17.3 horas. Y en el departamento del Atlántico, con su capital Barranquilla, vemos que es de 63 horas, está muy por encima de la media nacional. Luego está el indicador promedio SAIFI, que es la cantidad de interrupciones en promedio al año por usuario, en donde la media nacional fue de 21.8 y el departamento del Atlántico, junto con Barranquilla, su capital, fue de 50.1 interrupciones, también muy por encima. Por lo tanto, aquí pues evidenciamos la calidad del servicio de energía eléctrica que está afectada. Y pues con mi tesis vamos a abordarla. Estado del arte. Bueno, inicialmente pues la penetración de la generación distribuida a una red de distribución pues afecta los rendimientos de localización de la técnica de localización de falla. Entonces, con respecto a esto, se han desarrollado diferentes métodos algorítmicos para resolver el problema de localización en sistemas de distribución activas. Entonces, existen dos grandes grupos para desarrollo de métodos algorítmicos. Uno es basado en el modelo. Aquellos basados en el modelo encontramos los basados en la impedancia. Aquellos métodos basados en la impedancia pues utilizan información de la red, tales como la impedancia de la falla, información de la carga, para hallar la distancia desde la subestación eléctrica hacia el punto de falla. Y bueno, también existen dos grupos que están dentro de que es aquellas técnicas que se basan en las medidas esparcidas y aquellas técnicas que se basan en solo la subestación, en solo información en la subestación y en la generación distribuida. Ha habido diferentes artículos de investigación que trabajan en esto y bueno, normalmente se encuentran características importantes, que es que, por ejemplo, el error es proporcional a la potencia generada por la generación distribuida. El error se debe también a la resistencia de la falla y la distancia de la falla, es decir, a mayor distancia y mayor resistencia de la falla, el error es más alto. El error, pues, es afectado por la complejidad de la red. Entre más compleja y grande es la red, el error, pues, aumenta. Las múltiples estimaciones es un problema que estas técnicas, pues, la técnica de la impedancia presenta, basada en la impedancia presenta, y es que, por ejemplo, cuando ocurre una falla y se encuentra a distancia de la falla, y la red es muy compleja o muy grande, posee muchos ramales, puede haber diferentes localizaciones de falla, lo cual pues dificulta la localización como tal. Entonces, bueno, por otra parte encontramos los métodos algorítmicos de localización basados en técnicas de aprendizaje, que son aquellos métodos que utilizan grandes cantidades de datos para poder entrenar modelos de localización de fallas, que utilizan modelos basados en Machine Learning. Y pues bueno, según la literatura, con estas técnicas de aprendizaje, los artículos de investigación lo que hacen es zonificar la red, como lo vemos aquí, y aquí encuentran es la zona en falla, más no la distancia hacia la falla. Existen dos grandes grupos de métodos Machine Learning, de técnicas de aprendizaje, como son el primero, redes neuronales artificiales, que utilizan pues, son aquellos basados en las redes neuronales naturales humanas y utilizan capas internas para entrenar los datos y así pues, localizar la falla. Ha habido pues, diferentes artículos que han trabajado en este método. Por otro lado tenemos la máquina de vector de soporte, es otra técnica de aprendizaje que utiliza pues, un hiperplano para clasificar las clases, en este caso las zonas en falla. Y también pues han existido diferentes artículos. La mayoría pues se basan en medidas solamente en la subestación y la generación distribuida. Y una característica importante de estas técnicas de aprendizaje es que a mayor cantidad y mejor la calidad,
de la información que se entrena, mejor va a ser el algoritmo de localización. Entonces, bueno, sin embargo, pues los métodos propuestos no contemplan la integración de las microredes en la red de distribución activa. Entonces, nuestra técnica va dirigida ¿a qué? A la red de distribución activas y junto con la integración de las microredes mediante las técnicas de aprendizaje, utilizando medidas inteligentes dispersas, tales como el dispositivo electrónico inteligente. Se utiliza un sistema de comunicación avanzado, y pues utilizamos una técnica de optimización pues, que ubique de manera óptima los dispositivos electrónicos inteligentes en la red, de manera que pues, se minimice los costos y se maximice el rendimiento de nuestra técnica de localización. Aquí vemos pues un relé, que sería un dispositivo electrónico inteligente, y pues un sistema de comunicación, y que se toma en cuenta en nuestra tesis, pues las fallas monofásicas, bifásicas y trifásicas, la resistencia a la falla y la reconfiguración de la red. Entonces, nuestro objetivo de investigación, ¿cuál es? Desarrollar una estrategia de localización de fallas para el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica en la red del Departamento del Atlántico, utilizando métodos matemáticos para la localización de fallas y tecnologías de la información y comunicación, TICs. ¿Y qué queremos probar? Que la utilización de las TICs y estrategias de localización de fallas basadas en formulaciones matemáticas puede mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica del Departamento del Atlántico. Entonces, bueno, ¿qué se ha desarrollado hasta el momento? Y se divide pues realmente en dos partes. La primera es el desarrollo de modelos de localización de fallas para la red de distribución activa basadas en Machine Learning o en las técnicas de aprendizaje. Entonces, bueno, el paso a paso para obtener los modelos es el siguiente. Primero se adquieren los datos para el entrenamiento de los modelos, luego el procesamiento de los datos, luego el entrenamiento de los modelos, luego la obtención de los modelos de localización. Iniciamos por la adquisición de datos. Bueno, vamos a trabajar en una red de distribución de 34 nodos, una red con varios laterales, como lo observamos aquí. Vamos a montarlo en un software especializado en ingeniería eléctrica, como el caso de Xylem, un software utilizado para flujo de carga y pues, simulaciones de falla. Se monta la generación distribuida, se montan los diferentes puntos donde vamos a obtener información de medición, donde vamos a ubicar, los puntos pues van a estar ubicados. Bueno, vamos a obtener la información de medición a partir de los dispositivos electrónicos inteligentes. ¿Y cuáles son las mediciones? Tensión y corriente fasorial, que pues van a ser pues los atributos iniciales. También montamos la microred en este punto y zonificamos nuestra red. Luego, hacemos simulaciones de eventos de falla en diferentes puntos de la red y obtenemos los datos de entrenamiento, o los datos. Procedemos con el procesamiento de los datos. En este paso, pues, estandarizamos para tener una escala común en todos los datos y esto hace que nuestros modelos, pues, se entrenen bien. Lo hacemos con esta formulación en donde mu es la media de todos los datos y sigma es la desviación estándar de todos los datos y y sería cada uno de los datos y y estándar es ya el dato estandarizado. Luego dividimos los datos en datos de entrenamiento y datos para test. Los datos de entrenamiento son los que utilizamos para entrenar los modelos de localización. Y por último, a partir de los atributos de tensión y corriente, calculamos otros atributos: impedancia, potencia activa, reactiva, tensión y corriente de secuencia. Tensión y corriente de secuencia. Entonces, con esto mejoramos también el entrenamiento. Luego, entrenamos los modelos. ¿Cómo utilizamos? Varias estrategias para mejorar el entrenamiento y por lo tanto mejoramos el rendimiento de los modelos. Una de ellas, el Future Selection, en el cual pues seleccionamos los mejores atributos que optimicen nuestro rendimiento. El Tuning, que es que mejoramos los mejores valores de los hiperparámetros de cada modelo. Utilizamos estrategias para manejo de datos desbalanceados, que consisten pues en tratar de equilibrar los datos de las diferentes clases de tal manera de que el accuracy y el rendimiento también sea bueno. ¿Y qué técnica utilizamos? El Support Vector Machine y Multilayer Perceptron. El Multilayer Perceptron es, pues, tiene un concepto y casi igual a las redes neuronales artificiales, que ya se estudiaron acá. Y bueno, por último se obtiene el modelo de localización.
Entonces, tienen 46 modelos de localización. Cada modelo corresponde a un dispositivo electrónico inteligente. Y pues bueno, aquí obtenemos una gráfica en donde, bueno, en el eje de las X vemos la cantidad de los medidores que hay, que son 46 medidores, y en el eje de la Y obtuvimos el accuracy, está de 0 a 100%. Entonces, en azul vemos la gráfica del entrenamiento en Multilayer Perceptron, y en naranja el entrenamiento en Support Vector Machine. Obtenemos como resultado de que el entrenamiento por Multilayer Perceptron es mucho mejor, donde la accuracy y el rendimiento está por encima del 85%, es decir, que por cada 100 fallas, cada modelo puede entrenar en promedio, puede pues predecir en promedio 85 de ellas. Entonces, pues utilizamos la técnica de aprendizaje basada en Multilayer Perceptron para seguir nuestro estudio. Y bueno, hasta ahora tenemos 46 modelos, pero pues económicamente no es viable utilizar los 46 modelos, que quiere decir utilizar los 46 dispositivos electrónicos inteligentes instalados en nuestra red. Utilizarlo todo, pues obviamente pues aumenta el accuracy a casi el 100%, pero bueno, por cuestiones económicas, pues no es viable utilizarlos todos 46. Por lo tanto, entonces utilizamos una técnica de optimización en cual optimizamos la ubicación de los medidores en la red de distribución. Esta sería nuestra segunda parte. La técnica está basada en algoritmos genéticos. El concepto es que los algoritmos genéticos pues utilizan teorías de la evolución darwiniana para poder pues buscar las mejores soluciones. Y para saber cuál es el rendimiento o cuál es la mejor solución, utilizamos pues una función objetivo, que es la que nos determina qué tan bueno es una solución. ¿Y qué nos dice la función objetivo? Que se maximiza el accuracy y el rendimiento de toda la metodología, de todo el método. Entonces, el accuracy corresponde al total de número de fallas correctamente predichas sobre el total de número de escenarios, o el total de número de fallas totales, minimizando el número de medidores instalados. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el algoritmo genético? Pues bueno, hay unos individuos, a cada individuo se le denomina solución. Hay unos individuos iniciales, el cual se calcula de manera aleatoria, se les calcula la función objetivo para saber qué tan bueno es cada individuo, y luego realizamos la selección, recombinación y mutación que está presente en el algoritmo genético. La selección es que aquellos individuos o aquellas soluciones mejores se reproducen más, y luego viene la recombinación, es que aquellos que se reproducen más pues se recombinan o se mezclan para hacer nuevos hijos. Y la mutación es que un gen de un hijo se cambia para pues mejorar la calidad, y las soluciones pasan a una generación siguiente. Y así pues van pasando de generación en generación hasta llegar hasta encontrar un óptimo global o un óptimo local bastante bueno. Entonces, bueno, la técnica de optimización encontramos lo siguiente. Encontramos que pues instalar entre 10 a 30 medidores en nuestra red, obtenemos pues un accuracy o un rendimiento entre el 99 al 99.2%. O sea, es casi muy parecida, casi que igual el rendimiento entre instalar 10 e instalar 30. Por lo tanto, instalando 10 medidores en nuestra red, ya obtenemos pues un rendimiento pues suficientemente bueno, y así pues minimizamos pues la cantidad de medidores instalados, y con un rendimiento del 99%. Por ejemplo, para ese de 10 medidores, pues nuestra técnica encontró que se tienen que ubicar en los siguientes puntos donde están en verde en nuestra red, y con esto pues obtenemos que para 10 medidores el accuracy, para 10 medidores instalados en estos puntos, el accuracy es del 99%. Es decir, que de cada 100 fallas, nuestra técnica completa pues detecta o localiza 99 correctas.
¿Qué conclusiones obtenemos? Que es posible hacer uso de modelos de localización de fallas basados en técnicas de aprendizaje y que logren un rendimiento en el momento de localizar una falla eléctrica en cualquier punto de la red eléctrica de distribución, cuando existe penetración de generación distribuida y microredes. Y segunda conclusión es que el uso de técnicas de optimización basadas en teoría de la evolución funcionan bien al momento de seleccionar un mínimo número de medidas óptimamente emplazadas en la red, maximizando el rendimiento de la localización de la falla. Estos son los artículos que utilizamos para nuestra presentación. Y bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Jesús, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Al profesor César Orozco también muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Para nosotros, desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingenierías, es muy grato poder tener estos espacios académicos donde nuestros estudiantes y profesores de ingeniería pueden compartir y socializar con todas las personas uninorteñas y externos, todas las investigaciones que desarrollamos al interior de nuestros posgrados y que también están soportados por esos grupos de investigación. Entonces, a ustedes muchísimas gracias. Yo quiero recordarles a toda la audiencia que las inscripciones a nuestros posgrados ya se encuentran abiertas, estarán abiertas durante todo el mes de mayo. La maestría en ingeniería eléctrica, la maestría en ingeniería electrónica y el doctorado en ingeniería eléctrica y electrónica también ya tienen inscripciones abiertas. También recordarles que todas las personas que hacen parte y que van a participar durante todo este evento, que va de este lunes al viernes, tienen inscripción gratuita en nuestros programas de posgrado. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, profesor César, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. De nuevo también muchas gracias a la universidad por brindar estos espacios y muchas gracias, Jesús, por compartirnos los resultados preliminares de su investigación. Gracias a ustedes. Feliz día para todos. Este espacio. Feliz día. Feliz día. Y ahora vamos a seguir nuestra jornada investigativa. Quiero darle paso a nuestro coordinador académico, el ingeniero Juan Carlos Vélez, quien lidera los programas de posgrado del Departamento en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Ingeniero, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este Research Day en Ingenierías, donde, como saben, nuestros estudiantes presentan sus resultados de investigación y bueno, también tenemos charlas de profesores como la de hoy, del profesor Mauricio Restrepo, ya altamente, digamos, especializadas después de los trabajos del trabajo de doctorado que él hizo en Canadá. Y, digamos, es una charla, digamos, muy focalizada en los temas que él investiga. El profesor Mauricio Restrepo es una de las nuevas adquisiciones en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y bueno, hoy nos va a hablar un poco sobre la planeación de sistemas de recarga para buses eléctricos. Esa es su especialidad, digámoslo así. Entonces, profesor, bienvenido. Tiene usted la palabra y quiero que, digamos, que muchos se conecten y estén observando esto porque es de verdad un tema muy motivacional y muy actual que se está trabajando hoy en día. Entonces, pues es un buen aliciente para escucharlo. Tiene la palabra, doctor. Profesor Mauricio, para que active el micrófono. ¿Escuchan ahí? Sí, sí lo escuchamos. Ahora sí, bueno. Les decía que muchas gracias al profesor Juan Carlos y a Natalia por esta invitación para presentarles un poco de la investigación que he venido realizando en los últimos años
respecto a sistemas de transporte eléctrico. Hoy les voy a hablar en particular de sistemas de recarga para buses eléctricos y en particular también una de los tipos de recarga que es la recarga en movimiento, recarga dinámica. Mi presentación va a versar sobre inicialmente una contextualización del tema de buses eléctricos, hablar un poco de dónde venimos en ese segmento de la movilidad eléctrica y hacia dónde vamos o qué se espera en los próximos años respecto a ese tema. Y la segunda parte de mi presentación la voy a enfocar en un artículo que publiqué recientemente con un colega de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín sobre planeación de sistemas de recarga dinámica para buses eléctricos. Voy a comenzar ahora mi presentación. Me confirman, por favor, que pueden ver las diapositivas. Sí, sí se ven, profesor. Bueno, entonces vamos a comenzar primero hablando un poco de los sistemas de buses eléctricos. Hablar de buses eléctricos tal vez para algunos suena, digamos, algo novedoso, pero en realidad buses eléctricos han existido por más de 100 años. De hecho, aquí en Colombia, hasta la década de 1990, tuvimos un sistema de buses eléctricos, que eran los famosos trolebuses de la ciudad de Bogotá. Los trolebuses simplemente son sistemas que tienen motores acoplados a sus ruedas y se alimentan a través de unas catenarias, unas líneas aéreas de contacto que les permiten entonces tomar la energía de la red eléctrica. Este es el concepto básico de bus eléctrico que aún hoy en día se está extendido por todo el mundo. Más de 280 ciudades en el mundo tienen aún sistemas de este tipo. Y ahora, digamos, con todas las iniciativas y problemáticas que estamos ahora enfrentando, como el cambio climático, los problemas de contaminación ambiental, se ha, digamos, potencializado el uso de este tipo de sistemas. Sin embargo, es importante hablar también de los buses eléctricos o los buses híbridos, que son los sistemas que han venido en surgimiento en los últimos años, gracias principalmente al desarrollo de los sistemas de almacenamiento. El primer paso, entonces, que son los buses híbridos, cuentan con sistemas tanto de motores de combustión interna como sistemas eléctricos que permiten, digamos, generar tracción para las ruedas del sistema y a la vez permiten también recuperar energía en el frenado, lo que no se puede con los sistemas de combustión interna. Esto hace que los sistemas de buses híbridos tengan una mayor eficiencia energética, permitan menores consumos de energía y sean un paso hacia la electrificación o hacia el uso masivo de este tipo de tecnologías en el transporte público. Y por otro lado están los buses eléctricos a batería, buses que solamente se alimentan de sistemas de almacenamiento de varios tipos. Vamos a ver en una diapositiva posterior cuáles son los principales tipos de baterías que se usan en este campo y que, digamos, gracias al desarrollo de estas tecnologías permiten ya equiparar las funcionalidades o las características de los sistemas de buses con motores de combustión interna. Entonces, hablar de buses eléctricos no es hablar de un bus totalmente diferente. Externamente, un bus eléctrico es similar o se parece a lo que observamos en buses de combustión interna. En esta diapositiva presento las tipologías básicas de buses que se manejan aquí en Colombia de acuerdo a las normas técnicas. En particular, para buses eléctricos se tienen dos, digamos, estructuras básicas que son los busetones o buses padrones que van de 10 a 11 o hasta 12 metros. Son los buses que manejamos, por ejemplo, aquí en Barranquilla en el sistema Transmetro. Y los buses que también se manejan en ese sistema, que son los buses articulados, que ustedes los han visto, son buses que pueden alcanzar una longitud de hasta 18, 19 metros, y que tienen una articulación en el centro que les permiten
mayor maniobrabilidad. Entonces, en este aspecto, los buses eléctricos que tenemos actualmente y que se desarrollan en el mundo se enfocan, digamos, en estas tipologías, aunque en otras también de menor tamaño, también se observa el desarrollo de este tipo de vehículos. Por ejemplo, ya en el país, algunos operadores privados han adquirido buses de tecnología eléctrica en este segmento, en el segmento de buses de 7 a 10 metros, que son los buses comunes que vemos en nuestras calles para los servicios de transporte público. Hablando ahora un poco de las tecnologías de almacenamiento, es importante mencionar las 3 tipos o las 3 tecnologías básicas que se utilizan en buses eléctricos y en general en todos los sistemas de transporte eléctrico, en los sistemas de vehículos eléctricos. Estas 3 tecnologías son la que se conoce como litio ferrofosfato, la tecnología de litio níquel manganeso cobalto y la última tecnología que es aún una tecnología en desarrollo, pero que promete digamos, unas particularidades muy especiales para la recarga de oportunidad, que veremos más adelante, y es la que se conoce como litio titanato. Aquí se presentan las 4 características básicas de estas tecnologías: el costo, la densidad gravimétrica de energía, las constantes de carga y la vida útil. Entonces voy a hablar un poco de esas características y cómo estas tecnologías, al sobresalir en alguna de ellas, las hacen más útiles para aplicaciones de buses eléctricos y en otros casos para aplicaciones ya de vehículos eléctricos pequeños o vehículos eléctricos de uso individual. Empecemos hablando un poco del costo. Yo aquí no me atreví a dar un costo directo en dólares por kilovatio hora, que es normalmente la unidad que se utiliza, o euros por kilovatio hora, que es la unidad que se utiliza para referirse a los costos de la batería. Y no lo hago porque ese parámetro ha cambiado mucho en los últimos 3-4 años. El esfuerzo más grande que ha hecho la industria automotriz es en reducir los costos de producción de las baterías. De hecho, en el último reporte que anualmente saca la Agencia Internacional de Energía, habla ya de un promedio de baterías de litio del orden de $1.400 por kilovatio hora, cuando hace 3 o 4 años estábamos hablando de órdenes de $3.500, $4.000 por kilovatio hora. Esto entonces nos da una idea de cómo ese parámetro, el costo, se ha venido reduciendo notablemente en los últimos años, y cómo esa reducción va a mejorar y va a proyectar el uso de tecnologías de transporte eléctrico. Comparativamente podemos hablar que si la tecnología de litio ferrofosfato vale $1, podemos estar hablando que para litio níquel manganeso cobalto tenemos un costo del orden del 20% superior, y para la tecnología de litio titanato, siendo todavía una tecnología en desarrollo, todavía hablamos de costos que pueden superar pueden llegar al doble o hasta 2.5 veces el coste de la tecnología de litio ferrofosfato. Hablemos ahora de este parámetro que es muy importante también a la hora de hablar de baterías, y es la densidad gravimétrica de energía. Este parámetro nos da idea de cuánto, por unidad de peso, cuánto puede almacenar un dispositivo, una batería. La que presenta mayores ventajas en este aspecto es la batería de litio níquel manganeso cobalto, que de acuerdo a lo que tenemos acá, presenta densidades gravimétricas del orden de 165 a 175 vatios hora por kilogramo. La que pierde en este segmento, en esta característica, es la batería de litio titanato, que es del orden de 76 a 77 vatios hora. Entonces, esta característica particular hace que esta batería, la de níquel manganeso cobalto, sea la que se utiliza más en los últimos modelos de vehículos eléctricos pequeños, de vehículos eléctricos de uso individual. Sin embargo, esta de litio ferrofosfato, aunque no, digamos, tiene estas características,
sigue siendo, digamos, más económica que las anteriores y en muchos modelos también se prefiere esta tecnología por el costo. La tercera característica, que se denomina la constante de carga, nos da idea de qué tanta, digamos, potencia se le puede inyectar a una batería de acuerdo con sus características. Y digamos, parámetro es muy importante a la hora de definir los tipos de recarga. Observan ustedes acá que la batería de litio ferrofosfato tiene una constante de carga de 1C comparada con la de litio níquel manganeso cobalto, que se encuentra o soporta desde 2C hasta 3C, y la de litio titanato de 4C a 10C. Y esta, digamos, es la principal, digamos, ventaja de esta última tecnología. Esto significa, por ejemplo, si yo tengo una batería del orden de 200 kilovatios hora, si su constante de carga es 1C, eso quiere decir que yo la puedo cargar con una potencia de hasta 200 kilovatios. Si fuera de tecnología de litio titanato con una constante de 4C, quiere decir que esa batería va a soportar una potencia de carga de hasta 800 kilovatios. Y esto es fundamental para sistemas de recarga que requieren muy altas potencias porque los tiempos digamos, disponibles para ese proceso son muy cortos. Y por último es la vida útil, que nos habla de qué tanto tiempo con ciclos de carga completo puede durar una batería. Las baterías de litio ferrofosfato están en el orden de 3000 ciclos de vida útil. Estamos hablando de ciclos de carga completo desde totalmente descargada hasta 90-100% de carga. La de níquel manganeso cobalto es un poco mejor que la de litio ferrofosfato, está del orden de hasta 5000 ciclos. Y esta de litio titanato tiene también una gran ventaja en ese aspecto, y es que puede soportar, o sea, digamos que documentado, ciclos de vida de más de 10.000 ciclos. Entonces vamos a ver, cuando ya hablemos un poco más en detalle de los tipos de carga, las estrategias de recarga, cómo estas baterías juegan un papel fundamental a la hora de definir esas estrategias. Pasemos un poco a hablar ahora del estado del mercado de buses eléctricos en la actualidad. Observan ustedes aquí en esta gráfica que en el año 2010, digamos que la flota de buses eléctricos en el mundo era prácticamente nula. Digamos, esta gráfica no considera los sistemas de trolebuses, no sé por qué, debería hacerlo porque son también parte de la gran familia de buses eléctricos, pero bueno, este reporte de la Agencia Internacional de Energía pues no lo considera. Pero observen cómo a partir del año 2012-2013 empieza a aumentar esta flota de buses eléctricos en el mundo hasta alcanzar hasta finales del año pasado una flota que supera los 600.000 unidades, donde pues el gran porcentaje de esos buses eléctricos está representado en buses eléctricos a batería. Una cantidad importante también, estamos hablando del orden de 60-70.000 unidades de buses híbridos, y una ínfima cantidad que también, digamos, espera empiece a aumentar en los próximos años, son los vehículos de hidrógeno, ¿cierto? Vehículos con celdas de combustible. Para los próximos años, estas son, digamos, una de las tantas proyecciones que hay para el crecimiento de este segmento de movilidad eléctrica. Partimos entonces, como lo acabo de decir, de una flota mundial del orden de 600.000 vehículos, y se espera que lleguemos hacia el año 2030 a una flota que va a superar los 3,5 millones de vehículos. Eso va a significar también, digamos, una consolidación de una industria muy importante alrededor de este tipo de tecnología, y va también a tener unos impactos importantes en el sector eléctrico, por cuanto la energía que requieren estos vehículos va a venir directamente del sistema, y es el sistema eléctrico el que debe suministrar esa energía. Hablando de energía, miremos también las cifras respecto a los consumos de la flota mundial de buses eléctricos.
Hacia el año 2018, y pues tomo estos datos de ese año porque en los últimos reportes del Global EV Outlook, que es el reporte que yo normalmente sigo para estas cifras, no se habla en el último reporte de consumo. En el reporte del año 2018 sí se menciona el consumo de energía para la flota mundial de vehículos de buses eléctricos. En ese año estábamos hablando de una cifra de 11.4 teravatios hora en el año para toda la flota de buses eléctricos en el mundo, que está representada en su mayoría los buses que circulan en China. China es el gran mercado actual de buses eléctricos y es también el origen de la mayoría de fabricantes de esta tecnología. Por su parte, Europa, Japón, Estados Unidos todavía no tienen, digamos, una flota considerable que sea, digamos, o que tenga un peso en este segmento. Pero ya para el año, digamos, 2030, según estas proyecciones que se observan aquí en la figura para diferentes zonas geográficas, se espera ya que ese consumo supere los 100 teravatios hora, siendo China igualmente el que va a liderar ese mercado y el consumo en ese segmento. Es importante mencionar que este consumo de 11.4 teravatios hora, reportado hacia el 2018, es prácticamente igual al consumo de energía del modo urbano ferroviario en Europa, es decir, el consumo de sistemas tipo metro, el consumo de sistemas de tranvías y todos los sistemas de tipo ferroviario para transporte urbano. Ahora hablemos ya de los sistemas de recarga para buses eléctricos. En este aspecto, digamos, tenemos tres estrategias fundamentales para lograr suministrar la energía necesaria para los buses. Estas tres estrategias son las que se conocen como recarga en depósito, recarga de oportunidad y recarga dinámica o recarga en movimiento. La recarga en depósito consiste en utilizar las horas nocturnas o las horas valle para cargar las baterías en el depósito de los buses, utilizando entonces sistemas de carga externo. Y aquí es muy importante mencionar eso porque a diferencia de los vehículos eléctricos pequeños, que normalmente siempre traen un cargador a bordo que permite una conexión a un sistema de corriente alterna residencial, estos vehículos, los buses eléctricos, deben cargarse con sistemas externos, cargadores de corriente directa de potencias elevadas, potencias que superan los 100 kilovatios, debido también a que las baterías que tienen estos vehículos son baterías también de alta capacidad. Estamos hablando de rangos de 200 kilovatios hora hasta 450, 500 kilovatios hora en la mayoría de los casos. De hecho, más adelante les voy a presentar el caso de unas mediciones que se hicieron para el modelo de planeación que les presentaré. La recarga en depósito utiliza entonces diferentes tipos de conectores dependiendo de la zona geográfica y también del origen del bus. Son conectores de interfaz hacia carga en corriente directa, carga que puede soportar niveles de hasta 200 kilovatios. Como se observa también en el caso de los vehículos eléctricos, en los buses eléctricos aún no hay un estándar mundial para todas las zonas geográficas. Hay estándares para la Unión Europea, hay estándares para los Estados Unidos y hay estándares también para la China. Y en particular este último estándar, que es el GBT 20234, es el que traen este tipo de vehículos. Ya les mencioné que China es el líder del mercado de buses eléctricos a batería. Y por lo tanto, pues ellos imponen su estándar y es normalmente el tipo de conector que debe utilizarse con estos buses, dado su origen. Para buses de tipo europeo, de origen europeo, se utiliza este conector que está determinado en un estándar de la IEC. Y este último, el CCS Combo 1,
Es un estándar de origen americano que está determinado por la ANSI y que también viene relacionado o tiene también, digamos, otros capítulos para conectores ya para carga más lenta. Ahora, cuando hablamos de recarga de oportunidad, ya no estamos pensando en ir hasta el depósito y dejar el bus parqueado para conectarlo a un cargador, sino que vamos a sacar provecho de los tiempos muertos durante la operación. Es decir, cuando, por ejemplo, el bus se estaciona para esperar que los pasajeros aborden el vehículo, o también cuando llega a una estación terminal, y se va a utilizar un conector automático, un conector que se ubica en la parte, un conector de tipo pantógrafo que permite la conexión a unos terminales que están en el techo del vehículo y que permiten entonces cargar, digamos, la batería en ese tiempo muerto. Ese tipo de carga se hace a unas potencias muy elevadas. Entonces, en este tipo aquí es donde juega, digamos, un papel importante la tecnología de litio titanato, porque son tecnologías de baterías que soportan muy altos niveles de carga, como ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces aquí, cuando estamos hablando de potencias del orden de 400, 500, o sea, hasta 600 kilovatios de carga, se requieren ese tipo de tecnologías para soportar esos niveles tan elevados. La idea de los esquemas de recarga de oportunidad y también el esquema que viene a continuación, que es el de recarga dinámica, es disminuir el peso de la batería. Yo les hablaba que en sistemas de buses con recarga en depósito, las baterías son del orden de 450, 450 kilovatios hora. Estamos hablando de un peso de varias toneladas, un peso muerto que está todo el tiempo en el vehículo y que como tal consume energía y hace más ineficiente la operación. Lo que se busca con este tipo con este tipo de carga, es reducir ese peso, es evitar que ese peso muerto esté todo el tiempo circulando sin prestar, digamos, una función particular. El esquema o la interfaz que se utiliza para los esquemas de recarga de oportunidad se conoce como Upcharge. Es un esquema que consta de un pantógrafo, se ubica en una columna en un mástil, y cuando el vehículo se posiciona por debajo de ese pantógrafo, él desciende. Hay pues todo un protocolo de comunicación y de automatización para esta maniobra, y se conecta ya con unos terminales que están en la parte superior del vehículo. Esos terminales pues son muy sencillos, simplemente es un polo negativo. Hay también unas tierras de control y de protección, y hay un polo positivo. Básicamente son 4 terminales, como se observa aquí en esta figura. Entonces lo que se logra aquí es, digamos, repito, es aprovechar los tiempos muertos, utilizar potencias de carga muy elevada y hacer esa carga de manera automática. Aquí el operario o el conductor del vehículo, lo único que se tiene que preocupar es posicionarlo en el punto donde él entrará en contacto con el cargador. Y por último, entonces, está la estrategia o el tipo que es la recarga dinámica o recarga en movimiento. Este tipo de recarga se caracteriza porque el vehículo se va alimentando a medida que se va desplazando por la ruta. Entonces, para eso vamos a necesitar un medio externo para el suministro. El medio convencional para este tipo de recarga es la recarga por hilo de contacto, que se realiza por medio de catenarias o líneas aéreas de contacto, que es el mismo sistema de los trolebuses. Y hay también sistemas de recarga inalámbrica, recarga dinámica inalámbrica. En estos sistemas entonces se instalan bobinas en la ruta del vehículo, y también en la parte inferior del vehículo se instala otra bobina que sirve como secundario
y por medio entonces de inducción electromagnética se transfiere la energía desde el sistema hacia el bus. Esa bobina primaria está entonces conectada a un convertidor, que es un cargador AC/DC que mantiene el nivel de DC y tiene la potencia necesaria para alimentar completamente el vehículo. Aquí es muy importante mencionar que durante los trayectos en los cuales el vehículo pasa por la zona con alimentación, toda la demanda del vehículo, motores, iluminación, aire acondicionado, se suministra directamente desde el sistema y adicionalmente se añade una potencia que va a cargar la batería de respaldo del vehículo. Va a llegar un momento, tanto en este sistema de hilo de contacto como de recarga inalámbrica, en el cual ya no hay más suministro de energía, y en esos momentos es la batería de respaldo del vehículo la que va a garantizar la continuidad de la operación. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vale mencionar que este tipo, la de recarga dinámica inalámbrica, es aún una propuesta desde la academia. Hay un par de proyectos, digamos, pilotos para demostrar este concepto de la recarga dinámica inalámbrica, pero es la recarga dinámica por el hilo de contacto la que, digamos, domina esta estrategia de recarga. De hecho, entonces, la recarga dinámica por hilo de contacto utiliza la interfaz clásica de los trolebuses convencionales, que son dos pérticas, dos troles, como se llama técnicamente a este elemento, que se conectan a los dos hilos de contacto, el polo positivo y el polo negativo. Entonces, a medida que el bus se va desplazando por su ruta, la energía que suministra el sistema sirve para toda la carga del bus y sirve también para cargar la batería. Entonces, este sistema va acompañado también de todo el sistema de suministro, y es, digamos, aquí hago énfasis porque es parte de lo que se va a mostrar ahora en la estrategia de planeación o en el método de planeación. Lo que se busca en ese método es determinar qué segmentos de una ruta determinada deben electrificarse, o sea, en qué segmentos se debe instalar catenaria y en qué segmentos también se debe instalar este elemento que se denomina la subestación de tracción, que se compone de un transformador conectado a la red de media o alta tensión y un convertidor AC/DC. Puede ser un convertidor convencional con un rectificador de diodos de 6 o 12 pulsos, o también ya para alternativas o sistemas ya más avanzados pueden ser convertidores bidireccionales, convertidores basados en IGBTs. Entonces, ya pasando entonces al modelo de planeación, lo que se propone es determinar o plantear una estrategia en la cual se va a definir para una ruta determinada cuáles son, primero, los segmentos que se deben electrificar para garantizar la operación en recarga dinámica. También qué segmentos o en qué puntos específicos de la red se deben instalar subestaciones de tracción. Y por otra parte, determinar cuál es la capacidad de las baterías de respaldo en los buses. Entonces, esos tres elementos deben combinarse para hacer una planeación correcta, para dimensionar correctamente un sistema de recarga en movimiento. Para aplicar este modelo, entonces se requiere primero información del bus y la tecnología de las baterías. También se requieren datos operacionales de las rutas y se requieren muy especialmente los consumos de potencia de energía de los buses. Esto se lleva por un modelo de optimización, ya voy a hablar en más detalle de este modelo, y al final lo que nos entrega el modelo entonces son los segmentos que se deben electrificar, nos entrega también la capacidad de la batería y nos da un estimado del costo
esperado de ese proceso. Entonces hablemos en detalle de ese modelo de optimización, el modelo de planeación. Ese modelo busca minimizar los costos de instalación de la infraestructura de alimentación eléctrica. Entonces, voy a explicar aquí uno a uno estos componentes, pues no añadí la explicación de cada una de estas variables, pero lo voy aquí a mencionar. Esta primera componente simplemente nos da idea del costo de las catenarias. Entonces, hay un costo unitario para la catenaria, hay también para cada segmento de la ruta, y los segmentos se definen entre las estaciones o las paradas del sistema. Hay una longitud determinada y hay una variable binaria que simplemente me va a decir si se instala o no se instala una catenaria en ese segmento. Entonces, esta sumatoria inicial corresponde a los costos totales de la catenaria. Este segundo elemento corresponde a los costos de la batería. Entonces, para todos los buses del sistema se define un costo unitario de la batería y se define una capacidad de las baterías, que es una variable de decisión dentro del modelo, y con eso entonces se determina el costo del almacenamiento. También hay un componente relacionado con las subestaciones de tracción. Hay un costo unitario de las subestaciones y hay una variable binaria que simplemente nos dice si se instala o no se instala las subestaciones en las estaciones de pasajeros. Ese es el punto donde se determina esa instalación. Y por último, este modelo considera una potencia adicional de respaldo para el final del día de operación. Entonces, aquí se define ya cuando los buses van al depósito, qué potencia de carga se requiere en ese punto específico y cuál es el costo unitario de esa potencia. Esta función objetivo, que es una función de costo total de instalación de los elementos, está sujeta a varias restricciones. Hay unas restricciones para la localización de segmentos de electrificación y la ubicación de subestaciones de tracción. Sin entrar en mucho detalle, lo que se busca es que el modelo beneficie o le dé, digamos, mayor peso a los segmentos contiguos. No queremos que el modelo nos dé como resultado diferentes puntos desconectados entre sí, sino que él trate de acoplar o trate de añadir varios segmentos en una sola localización. Entonces, esto es lo que se busca con este primer conjunto de restricciones. Luego hay unas restricciones de consumo energético y eso está asociado a los buses. ¿Cuál es el consumo de esos buses en la ruta, tanto de consumo de energía como picos de potencia, que se pueden obtener ya sea por medio de simulaciones o también por medición directa, como lo hicimos para el caso de estudio que voy a presentar a continuación. También hay restricciones del estado de carga. Las baterías, o siempre se debe definir una restricción respecto al estado de carga mínimo, que normalmente para vehículos eléctricos y buses siempre es del orden del 20%, y un estado de carga máximo que normalmente se deja en un 90%, nunca se lleva la batería al 100%, y esto es más por temas de desgaste de la batería. Siempre se dejan esos límites. Y hay otro que es la restricción de recarga en depósito, y es dado entonces el consumo durante el día y la definición de la infraestructura de recarga dinámica, cuánto se necesita ya al final del día como recarga en depósito para que las baterías al siguiente día de operación estén a un nivel alto, un nivel de 80-90%. Es decir, que las baterías al otro día siempre comiencen cargadas. Entonces, para eso se define también una infraestructura de recarga en depósito. Entonces, como yo les mencionaba, este artículo lo publicamos con un colega, el ingeniero Andrés Emiro Díez, de la Pontificia Bolivariana de Medellín. Entonces, como caso de estudio, aprovechando que ellos habían hecho un análisis previo de buses en el sistema MetroPlus, de un bus eléctrico en el sistema MetroPlus, entonces hicimos el ejercicio, aplicamos el modelo a la línea 1 del sistema MetroPlus de Medellín. Este sistema parte de la zona
occidental de la ciudad, en la estación Universidad de Medellín, queda frente al campus de esa universidad, recorre el occidente hasta la estación de Metro Industriales, va, digamos, paralelo a esa línea hasta la estación Hospital en el sector de la Universidad de Antioquia, luego sube hasta una estación que se llama Palos Verdes y ahí sigue por esta calle, por esta carrera que es creo que es la 45 hasta el Parque de Aranjuez. Esta ruta tiene una longitud de 13,5 kilómetros, tiene 20 estaciones y en la actualidad opera aproximadamente con 40 buses. Buses que en su mayoría son buses padrones, pero tiene aproximadamente unos 10 buses también articulados y un bus que es eléctrico, articulado, el cual utilizamos como referente para el consumo energético en el modelo. Entonces, en este caso, como les mencionaba, se utilizaron datos reales de un bus eléctrico articulado que está en operación en esa línea. Este bus es un bus de 18 metros, con una capacidad de 160 pasajeros, un peso en vacío del orden de 19 toneladas, un peso máximo de 30 toneladas y una capacidad, una batería de 450 kilovatios hora de tipo litio ferrofosfato. Aquí pues hago la mención, la mayoría de los buses eléctricos que se comercializan actualmente traen este tipo de tecnología, litio ferrofosfato. La potencia máxima que puede consumir este bus es del orden de 360 kilovatios y esta potencia está representada en dos motores síncronos de imán permanente de 180 kilovatios. Esos motores se ubican en la parte delantera y trasera del vehículo para tracción del mismo. Entonces, estos son los datos, el resumen de los datos medidos en ese bus. Aquí se observa para los dos sentidos de operación entre la Universidad de Medellín y Aranjuez y entre Aranjuez y la Universidad de Medellín, el sentido de retorno. Aquí en la parte inferior pueden ustedes observar la topografía de la ruta. Partimos de una altitud aproximada de 1550 metros en la Universidad de Medellín. Llegamos al punto más bajo de la ruta, que es un poco por el orden de 1480 metros por la zona de la Universidad de Antioquia. Y luego se sube hacia la estación Berlín, que es la estación de mayor altitud, que supera los 1600 metros, y se baja nuevamente a Aranjuez, que está a 1550 metros. Esta es la topografía y este es el consumo, tanto en potencia, que es la línea azul, como en energía. Entonces, lo que observan ustedes acá, voy a aprovechar aquí para hacer un zoom. Lo que se observa aquí es, digamos, la aceleración, luego la operación, digamos, a velocidad constante, y ya cuando el vehículo se aproxima a la estación, todo el proceso de frenado. Observen ustedes cómo la potencia se hace negativa y toda esa energía de frenado se acumula en las baterías. Entonces, eso hace, y observan ustedes también aquí en la curva de energía, cómo la energía aumenta en ciertos momentos y luego vuelve a disminuir. Eso es gracias a que en el frenado del vehículo se logra recuperar una buena parte de la energía. Lógicamente no todas, siempre hay un consumo, hay pérdidas y siempre pues, es imposible recuperar toda esa energía, pero hay una buena cantidad que hace mucho más eficiente la operación. Al final, en el trayecto, digamos, más de mayor exigencia, que es este que tenemos aquí entre Aranjuez y la Universidad de Medellín, se alcanza un consumo de 15,19 kilovatios hora en total para una ruta de 13,5 kilómetros, lo que da un promedio o un consumo de 1,13 kilovatios hora por kilómetro. En este caso, el consumo está un poco por debajo de lo que se ha reportado en otras ciudades y en otros sistemas. Pero aquí vale la pena mencionar que este vehículo no cuenta con sistema de aire acondicionado o se opera muy esporádicamente, que es una, digamos, de las cargas importantes en los buses modernos y en ciudades donde, digamos, esta variable es
es muy importante por las condiciones climáticas. También hay otras ciudades donde no es el aire acondicionado, sino la calefacción, el caso contrario, que también aumentan mucho este dato de consumo de energía por kilómetro. Entonces, se proponen 162 escenarios de simulación en el modelo que les planteé anteriormente, haciendo, digamos, variando los parámetros que hacen parte del modelo, el costo de la catenaria, el costo unitario en kilovatio, en miles de dólares por kilómetro, los costos de la subestación de tracción en miles de dólares, el costo de la batería en miles de dólares por kilovatio hora, el costo de la carga en depósito que se considera en miles de dólares por kilovatio y la potencia de carga dinámica. El modelo considera que cuando el vehículo se conecta a un segmento electrificado, va a consumir la potencia demandada en el segmento que viene de esta curva, estas curvas que se observan acá, y va a demandar también una potencia adicional para la recarga de la batería. Entonces, estos tres valores que se presentan acá corresponden a esa potencia de recarga. Para la simulación se consideró la operación de 30 buses eléctricos. Se consideró el sistema, digamos, la ruta desde la Universidad de Medellín hacia Aranjuez y el retorno a Aranjuez, Universidad de Medellín, como una sola ruta, como digamos un circuito. Entonces, en total se consideraban 39 estaciones y durante el día se consideraron 11 recorridos, que es lo que se ha, digamos, documentado para esta operación. Normalmente 11 recorridos durante el día. Estos ya son datos, digamos, para las baterías, un nivel máximo de 0.9 o 90%, 0.3 para el estado de carga mínimo y un 80% para el estado de carga al inicio del día. Y para la recarga en depósito se considera un tiempo de 4 horas. Es decir, desde que el momento que el bus llega a su depósito hasta el momento en que vuelve a salir para la operación, hay 4 horas disponibles para cargar los buses y volver a llevarlos a su estado de carga inicial, al estado de 80%. Este es entonces el resultado de los 162 escenarios que se corrieron. Aquí se observa muy claramente que en la mayoría de escenarios, por no decir todos, pues a excepción de este que solo electrifica una porción, los puntos entre la estación Hospital y la estación Gardel son electrificados totalmente, es decir, se instala catenaria en ese punto. Y eso tiene una explicación, digamos que sale aquí directamente del perfil topográfico. Y es que entre ese punto, esta estación se encuentra acá y la estación Gardel se encuentra la mayor subida, es el mayor consumo energético en todo el recorrido. Si estamos hablando que en el recorrido el bus consume del orden de 15 kilovatios hora, en este punto solamente estamos hablando de un consumo de hasta 5 kilovatios hora, es decir, casi un 30% del consumo o aproximadamente un 30% del consumo total de la ruta. Entonces, por eso se prefiere esta zona para la electrificación del sistema. Y también hacia el final de la ruta, en la subida entre la estación Nutivar o la estación Fátima, que es por el sector, por la zona occidental de Medellín, hacia la Universidad de Medellín, también hay una alta electrificación. Y aquí también se observa en el perfil topográfico. Todo este punto se da en subida, desde esta estación hasta la Universidad de Medellín. Entonces ahí el sistema también le da, digamos, prioridad a la electrificación de los segmentos donde hay mayor consumo energético. Este es el resultado de costos totales. Los costos varían entre 1,15 y 4,48 millones. Pues hay una diversidad amplia de escenarios respecto a los costos. Lo único que tal vez lo que podemos decir acá es que, digamos, los escenarios más costosos corresponden a los segmentos con
precios altos de catenaria y subestación. Esos, digamos, son los parámetros que mayor peso tienen sobre estos resultados. También se observa respecto a estos costos que cuando se consideran escenarios con costo de batería muy bajo, se logran también unas baterías de muy alto tamaño o de un valor muy elevado en cuanto a capacidad de almacenamiento y una disminución de la electrificación del uso de catenaria. Respecto a la capacidad de la batería de respaldo, se observa que en un 82% de los escenarios ese valor se encuentra entre 68 y 98 kilovatios hora. Y este es un resultado muy interesante porque de los proyectos que actualmente hay en operación con este tipo de recarga, y ahí vale la pena aclarar que ya hay varios proyectos de recarga dinámica en el mundo, principalmente en Europa del Este, en Ciudad de México, proyectos en los cuales se potenció el sistema de trolebuses que ya existía en esas zonas con sistemas de recarga dinámica. Normalmente en esos sistemas se compraron buses nuevos con sistemas de almacenamiento, con baterías de respaldo, con el fin de digamos, mejorar el uso de la infraestructura y, por ejemplo, darle más flexibilidad a las rutas de trolebuses. Una ruta de trolebús pues solo puede operar donde haya catenario, pero ya con sistemas de respaldo, esas rutas se pueden cambiar fácilmente sin que eso impida, digamos, la normal operación del vehículo. En esos sistemas en operación, las baterías están del orden de 100 a 120 kilovatios hora, las baterías de respaldo. O sea que en este caso, digamos, se logran resultados algo cercanos a lo que se observa en los proyectos actuales. El promedio de electrificación de la ruta asciende a 3.74 kilómetros, es decir, el 13,85%. Y la máxima electrificación, el escenario con máxima electrificación corresponde al 20% de la ruta. Esto normalmente es lo que se hace en los proyectos que hay actualmente en operación. Son electrificaciones de aproximadamente 20-25% de la ruta. Y este último resultado, que da cuenta de las potencias de la carga en depósito, estas están relacionadas directamente con los resultados de la capacidad de batería de respaldo. Estas potencias son básicamente las que se necesitan para estas capacidades que nos da la batería de respaldo en este caso. Como conclusiones, entonces, podemos decir que la recarga dinámica para buses eléctricos a batería debe ser una de las primeras opciones a considerar en los planes de electrificación. Para sistemas como los sistemas de tránsito rápido con alta demanda, este tipo de recarga es muy útil. Observan ustedes que permite disminuir o, digamos, reducir el impacto sobre la batería, soportando esa operación del sistema mediante la red eléctrica. Se logra una reducción del orden de 200 kilovatios hora en cada batería para los buses del sistema bajo análisis, y esto representa casi 2 toneladas menos de peso, que deben ser desplazadas a una distancia de 200 kilómetros cada día. Eso redunda en una mayor eficiencia operativa. También, como digamos ya a manera de trabajo futuro, es importante analizar el impacto de algunas simplificaciones del modelo a la hora de considerar la mejor estrategia de electrificación, en particular los costos de las catenarias, los costos de las subestaciones de tracción. Parte del trabajo futuro va a ser profundizar un poco en esas suposiciones y añadir más restricciones desde el punto de vista de la red eléctrica. Aquí estamos hablando de demandas importantes que van a tener un impacto sobre la red, y ese tipo de impactos deben considerarse también en la planeación del sistema. Bueno, muchas gracias. Con esto termino mi presentación y quedo atento a sus preguntas o a sus comentarios. Así es, profe. Muchísimas gracias a usted por la participación.
muy interesante la temática. En el chat vemos que las personas han mencionado que esta temática ha sido muy interesante, muy importante. También quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo en este momento y que quizá puedan llegar a ver este video posteriormente, que en los programas de posgrado en ingeniería, maestrías investigativas y doctorados, los estudiantes deben realizar una tesis de investigación en compañía de un tutor, que en este caso pues sería un profesor de tiempo completo del departamento que maneje la temática. Y cabe aclarar que el profesor Mauricio Restrepo, como ha mencionado en su charla, sus temáticas y sus áreas de investigación van más que todo relacionadas con el tema de buses eléctricos, ¿cierto, profe? Y en transporte eléctrico en general. En general. Y en ese caso, profe, decirle a la audiencia que usted también está abierto para esas áreas de investigación, todas aquellas personas que quieran formarse a nivel de posgrado pueden seleccionar estas temáticas, ¿cierto? Y poder hacer el contacto directo con el profesor para mayor información, que en este caso su correo es mauriciorestrepo@uninorte.edu.co. Entonces, profe, invitar a todas las personas a formarse a nivel de posgrado en la división de ingenierías y de verdad todas sus áreas están abiertas, profe, ¿cierto? Así es, sí, muy importante lo que acabas de decir. Como vieron, pues esto es solamente una de las muchas áreas que están relacionadas con el transporte eléctrico. En transporte eléctrico hablamos de vehículos individuales o vehículos pequeños, hablamos de sistemas ferroviarios y electrificación de esos sistemas, hablamos de buses eléctricos y todas las, digamos, alternativas que de una manera pues muy corta logré pues describir hoy. Entonces sí, estamos abiertos a quienes estén interesados en esas temáticas para seguir trabajando en esta área que, como ven, es un área de mucho potencial, mucho desarrollo en la actualidad. Así es, profe. Muchísimas gracias por su espacio y por todo el conocimiento que ha podido transmitirlo en esta mañana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y seguimos con la programación que tenemos preparados para la mañana de hoy. Nuestro siguiente invitado, y bueno, también es el último invitado en nuestra mañana, en la jornada de la mañana de hoy, lunes 24 de mayo, es el estudiante Emanuel Rivera Vargas. Él es estudiante actual de la maestría en Ingeniería Electrónica, hace parte pues del grupo de estudiantes de segundo semestre académico y en la mañana de hoy va a compartirnos su investigación que desarrolla con el apoyo de los ingenieros Mauricio Pardo y el ingeniero Diego Gómez como cotutor. Me permito leer el título de la tesis de Emanuel para luego darle paso. Análisis del potencial educativo de los manipuladores industriales del Laboratorio de Automatización Industrial del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica. Ahora sí, me complace darle la bienvenida a Emanuel, estudiante, como les dije, de maestría en Ingeniería Electrónica. Emanuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar aquí. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Bueno, listo, por aquí ya está mi pantalla. Preparé una pequeña presentación para contextualizar un poco lo que va de mi tesis de maestría. Bueno, soy estudiante de maestría en Ingeniería Electrónica. El título de mi tesis, Análisis del potencial educativo de los manipuladores industriales del Laboratorio de Automatización Industrial del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Los tutores que me han estado acompañando han sido el ingeniero Mauricio Pardo y el ingeniero Diego Gómez. Listo, un resumen a grosso modo de lo que es mi tesis de maestría. Tengo aquí 3 puntos principales en los cuales pues trato de recoger lo que es mi tesis. Bueno, en mi tesis de maestría, busco básicamente una recuperación funcional
de un robot manipulador cuyo modelo es el Scorebot R4PC, que se encuentra ubicado en el Laboratorio de Automatización Industrial del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Importante resaltar que pues el robot actualmente tiene sus controladores averiados, los controladores genéricos, de manera que pues fue necesario buscar la manera de recuperarlos debido a que pues su estructura mecánica en general se encuentra en perfecto estado y pues sería básicamente un desperdicio si no se trata de recuperar este brazo robótico. Mediante un control cinemático, ya vamos a ver en qué consiste lo de la cinemática, se busca entender y crear las herramientas apropiadas para lograr la integración curricular del robot dentro de un ambiente académico real. Es decir, a partir de la recuperación funcional y del control del brazo robótico, se busca tratar de incluir como enseñanza en los programas de ingeniería de la universidad, se busca incluir este campo de la robótica industrial. Con la eventual implementación de la propuesta curricular que se tiene, se espera abrir una línea de trabajo en robótica, pues la cual siempre ha sido de mucho interés para los estudiantes de ingeniería electrónica en general. Listo, como trabajos previos de los cuales yo personalmente he hecho parte, tengo por acá un par de videos como para que ustedes tengan presente lo que he hecho o lo que hemos hecho en conjunto. Por aquí se tiene el control del brazo robótico, que es el que está acá, a través de un Teach Pendant genérico conectado por USB a través de una Raspberry Pi. Entonces, como pueden observar aquí, se ha logrado ese tipo de control a través de un control genérico. Y por otra parte, también se tiene por acá, se le ha podido programar una rutina al brazo robótico, pues para que haga tareas, por ejemplo, de pick and place, que sería, como ustedes pueden observar aquí, agarrar un objeto y pues ubicarlo eventualmente en cierta posición deseada. Importante comentar acerca de este control que ustedes están viendo aquí, que no está teniendo en cuenta la cinemática del brazo robótico. Es decir, nosotros no conocemos en qué posición en el espacio se encuentra el efector final, que sería el que les estoy encerrando en este momento, por acá. De manera que uno de los avances que se busca en esta tesis es tratar de hacer el manejo de la cinemática. La herramienta principal que he usado hasta el momento en mi tesis ha sido el Robot Operating System, ROS por sus siglas, el cual es un sistema operativo que cuenta con las herramientas principales o herramientas especializadas para el campo de la robótica. De manera que si alguno de los aquí presentes estaría interesado en trabajar en robótica o empezar en este mundo de la robótica, podría revisar lo que es este sistema operativo. Importante también decir que este tópico lo recibí en una de las clases que tomé en la maestría, de manera que me ha ayudado bastante. Lo tomé en una de las clases del profesor Winston Percybrooks. Fue un punto de partida para yo pues empezar a trabajar en mi tesis. El sistema operativo ROS da la posibilidad de modelar cualquier tipo de robot en su sistema, ya sea robot móvil o robot industrial. Este modelado de los brazos robóticos o de los robots en general se hace a través de un archivo que se llama URDF, Unified Robot Description Format, pues a través del cual se describen las características puntuales de cada brazo robótico, características como la distancia de las articulaciones, la distancia entre articulaciones, por ejemplo, el peso de cada articulación, entre otras características.
Listo. Este sistema operativo cuenta con una herramienta llamada Movit, una herramienta bastante importante para ROS. Esta herramienta funciona básicamente para lo que es la planeación de trayectoria basada en cinemática. Nuevamente, este término de cinemática, pues, quedará un poco más claro cuando les muestre la implementación aquí, pues, en vivo de lo que he hecho. Este software Movie cuenta con una librería llamada OMPL, Open Motion Planning Library, que contiene muchos algoritmos que nos sirven a nosotros para realizar lo que es la tarea de planeación de trayectorias. Entonces, ¿cómo trabaja Movit? Basado en la descripción proporcionada por el archivo URDF, que fue el que les mencioné acá anteriormente para la descripción del robot. Basado en eso, Movit pues es capaz de generar un modelo cinemático personalizado para ese robot en particular o para las características que el robot tiene en particular, y pues a partir de ello tratar de o poder realizar tareas como lo son la planeación de trayectorias o el pick and place. Listo, por acá tengo un esquema general de un desarrollo que he venido haciendo hasta el momento con la ayuda de mis tutores. El sistema que he venido desarrollando hasta el momento se basa en tres partes principales. Una parte que he llamado aquí, como pueden ver, Internet, que lo que es básicamente es una interfaz web o web HMI. HMI indica Human Machine Interface o interfaz humano-máquina, pues que ya sabemos que nos funciona pues para nosotros poder interactuar de manera intuitiva con cualquier tipo de máquina, en este caso un brazo robótico. Esa página web está desplegada en internet, pero ahora mismo no está desplegada por cuestiones prácticas. Les mostraré la implementación aquí con el servidor ejecutándose en mi computador, pero la idea es que la interfaz esté desplegada en la nube a través de los servicios web de Amazon a través de una instancia S2. Entonces, la idea es que nuestra página web se comunique con el brazo robótico que estaría por acá en esta parte. Esta sería una simulación en Gazebo. Gazebo es un programa que nos permite realizar simulaciones de robots o de escenario en general, pero Gazebo es muy realista. Digo que es realista porque tiene en cuenta propiedades como el peso o la masa de las distintas articulaciones de nuestros robots. En este caso, por aquí tengo la simulación en Gazebo. Esta sería la simulación en Gazebo del brazo robótico de interés para esta tesis. Entonces, lo que se quiere es tratar de comunicar nuestra página web con nuestra simulación en Gazebo. ¿Y cómo se hace esa comunicación? A través del Robot Operating System. Este bloque que ustedes ven acá, llamado Python ROS Node, lo que hace es como un puente de comunicación entre la página web y la simulación de Gazebo. Y este otro bloque que ustedes ven acá, llamado Move Group, es el que realiza los cómputos o los cálculos cinemáticos necesarios pues para llevar a cabo la tarea de interés, ya sea de cinemática directa o cinemática inversa. Ya veremos a qué se refiere cada uno. Importante resaltar también que estos dos bloques, lo que son la simulación en Gazebo, que ya se las mostré anteriormente, y el Move Group, que haría parte de esto, sería parte directa de lo que es el software Movit, como se los mostré anteriormente, para el cálculo de la cinemática. Estos dos bloques se alimentan directamente de lo que es el archivo URDF, que es el archivo, como les había dicho anteriormente, pues que describe las características del brazo robótico. Entonces, por eso es importante generar para cualquier brazo robótico
su archivo URDF. Bueno, ahora me gustaría mostrarles la implementación de lo que va hasta el momento de la interfaz web que estoy desarrollando. Esta es la interfaz en su estado inicial. Entonces, permítanme y yo ejecuto por aquí un par de comandos. Esta sería nuestra simulación en Gazebo. Como podemos observar aquí, este es el robot de interés. Lo pondré por acá en media pantalla. Voy a ejecutar Move It. Y por cierto, pondré la página web en la otra mitad de la pantalla. Ok. No, ok. No me está dejando colocar. Ok, listo. Ejecutaré ahora el nodo que les mostré por acá, o el bloque que les mostré por acá, que hace como puente de comunicación entre la página web y Gazebo. Entonces, al momento de yo ejecutar ese nodo, voy a ejecutarlo por acá. Nuestra página web se va a actualizar inmediatamente con los datos de nuestro brazo robótico. ¿Qué tenemos por acá nuestra interfaz? Como para mostrar de manera general en qué consiste. Nuestra interfaz consta de dos partes principales, que son cinemática directa y cinemática inversa. Bueno, ahora sí, ¿en qué consiste la cinemática directa? La cinemática directa consiste en calcular la posición en el espacio tridimensional, ya sea, es decir, composición y orientación. Trata de buscar esos datos a partir de los ángulos de movimiento de cada articulación. ¿Cuáles son las articulaciones? Las que ustedes pueden ver acá. Tenemos la base, el hombro, el codo, subir y bajar la pinza y rotar la pinza. Entonces, a partir de esos ángulos, la cinemática directa busca el cálculo de la posición del efector final. ¿Cuál sería el efector final? En este caso, de manera general, el efector final sería la punta de nuestro brazo robótico, pero sin tener en cuenta la pinza. Es decir, en este caso sería este que les muestro por acá. Entonces, si nosotros tratamos, por ejemplo, de mover las articulaciones, tenemos por acá sliders. Lo podemos mover a través de sliders o lo podemos mover a través de cajas de texto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos mover 16 grados, menos 16.5 grados la base, y nosotros le damos aquí en correr, y como podemos observar aquí, pues el brazo se mueve y al final me muestra la posición y la orientación del efector final, pues que es la idea o es la finalidad de la cinemática inversa. Podemos ejecutar cualquier tipo de movimiento de nuestro brazo robótico. Como pueden ver, ahí se está ejecutando el movimiento. Y al momento de terminar, si pueden ver acá, me mostró el aviso de movimiento ejecutado y me muestra la nueva posición en la que se encuentra el efector final. Eso para el brazo. Y para la pinza como tal, como pueden ver aquí, brazo y pinza, tenemos los dos dedos de la pinza, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos, vamos a tratar de mover la pinza. Y como pueden ver, ahí también se ejecuta el movimiento de la pinza. Y para cinemática inversa, la parte de cinemática inversa lo que busca es, a partir de nosotros tener una posición establecida del efector final, pues tratar de buscar cuánto se debe mover cada articulación, cuántos grados se debe mover cada articulación, pues para llegar a esa posición deseada. Entonces es lo inverso a la cinemática directa. De ello, pues, o de ahí surge su nombre. Entonces yo por acá tengo un botón que lo que hace es
en estas cajas de texto que ustedes pueden observar acá, guardarme los valores actuales de la posición del efector final. Entonces, si yo le doy por acá pasar valores, como pueden observar aquí, se me pasan los valores actuales que están descritos debajo de cada caja con respecto al efector final. Importante decir también que debajo de cada caja de la cinemática directa podemos ver en tiempo real cuál es la posición exacta de cada articulación. Entonces, en este momento tenemos guardada la posición del efector final para este estado del brazo robótico. Entonces vamos a dejarla guardada por ahí y vamos a tratar de mover por acá. Vamos a tratar de llevar a otra posición nuestro brazo robótico. Ahí está. Y bueno, y si nosotros queremos volver a la posición que estábamos, que está guardada a través de esta, que está guardada en todas estas cajas, entonces le damos correr cinemática inversa y el brazo pues debería volver eventualmente a la posición a la que se encontraba anteriormente. Y el resultado de la cinemática inversa es que para que nuestro brazo robótico llegue a esta posición y a esta orientación del efector final, debe moverse a estas posiciones de cada una de las articulaciones que hacen parte del manipulador. Entonces, de esta manera se trabaja lo que es la cinemática directa y la cinemática inversa de nuestros brazos robóticos. Ahora, otra aplicación que se ha buscado llevar a cabo en esta interfaz es tratar de hacerla universal. Universal me refiero a que trabaje con cualquier tipo de brazo robótico que sea generado a través de este software, el software Movit. Entonces, yo busqué un ejemplo en internet de un brazo robótico y traté de evaluar la universalidad de la interfaz. Y eso es lo que les quiero mostrar por acá. Entonces voy a detener lo que estoy ejecutando ahora mismo para ejecutar el nuevo brazo robótico. Entonces al yo detener esto, como pueden observar aquí, y actualizo la página, nuestra página vuelve al estado 0 o al estado inicial. No tiene ningún brazo robótico cargado. Un momentico que se detenga. Listo. Entonces vamos ahora a cambiar del robot. Este sería el nuevo robot. Es un robot que encontré en internet, repito, pero la intención del robot o de agregar el robot es tratar de verificar lo que es la universalidad de la interfaz web. Entonces nuevamente la trataré de poner por acá y voy a ejecutar los nodos para pues que me permiten el control. Listo, al momento de yo ejecutar los nodos de interés, podemos ver que nuestra interfaz automáticamente lee cada una de las articulaciones de nuestro brazo robótico. En este caso, tenemos un brazo robótico que tiene 6 articulaciones. Como pueden ver acá, desde el join 0 hasta el join 5. Y podemos también ejecutar movimientos de cinemática directa y cinemática inversa. Por ejemplo, trataré de llevar a cabo este movimiento. Entonces, como pueden ver ahí, nuestro brazo se está moviendo. Y si queremos mover cada uno de los dedos de la pinza, también aquí en el grupo de planeación Gripper, podemos hacerlo. Entonces, como pueden observar ahí, comprobamos que pues efectivamente nuestra interfaz tiene la propiedad de ser universal o de trabajar para cualquier brazo robótico generado por Movit. Por acá también tenemos lo que es la cinemática inversa. Entonces podemos pasar los valores de la posición actual del efector final, que en este caso el efector final es esta articulación que tenemos por acá. Nuevamente, de manera general, el efector final siempre hace referencia a la articulación justo antes de lo que es los dedos de la pinza.
Eso es como un estándar en lo que es los robots manipuladores. Entonces, tenemos ahora mismo guardada la posición de este estado. Entonces, podemos mover el brazo a otra posición. Ahí vemos que se está ejecutando el movimiento. Y si queremos, por ejemplo, volver al estado anterior, pero a través de cinemática inversa, podemos correr lo que es la cinemática inversa, como pueden observar ahí. Y vemos que se están actualizando en tiempo real lo que son los valores de cada articulación, mientras se ejecuta el movimiento. Y por acá tenemos los resultados de la cinemática inversa, que lo que nos dice es que para lograr esta posición determinada y esta orientación para el efector final debemos mover cada una de nuestras articulaciones esta cantidad de grados. Entonces, de esta manera se pudo comprobar también la universalidad de nuestra interfaz. Como trabajo futuro, se tiene pendiente tratar de llevar esto al robot real. No se ha podido aplicar, no se ha podido llevar esto al robot real, pues por las razones que todos conocemos de las contingencias que estamos viviendo, pero eventualmente se buscará tratar de llevar esta cinemática directa y esta cinemática inversa al robot real y posteriormente tratar de hacer una recuperación metodológica para tratar de agregar este desarrollo a lo que es agregarlo a una integración curricular, pues para que los estudiantes de la universidad en general o de los estudiantes de electrónica pues tengan la posibilidad también de estudiar este tipo de campos de robótica, pues que como comenté anteriormente, pues son de bastante interés para nuestros estudiantes. Bueno, de esta manera finalizo mi intervención. Muchas gracias a todos los presentes y de pronto si tienen alguna duda o comentario, pues estoy pendiente a escucharlos o a leerlos. Gracias, Emanuel, por tu valiosa intervención y por haber aceptado la invitación en esta mañana, que de hecho con tu presentación hacemos, digamos, finalizamos la intervención de nuestra jornada de la mañana. Gracias, Emanuel, de verdad, porque toda esa información y todas esas temáticas que nos has comentado es muy valiosa para también todas esas personas que de pronto en este momento se están preguntando qué es lo que realmente en esos programas investigativos, como por ejemplo la maestría en ingeniería eléctrica, electrónica, están investigando. Y para eso realmente se abren este tipo de espacios, para que todas las personas puedan conocer realmente a qué hacen referencia todas esas temáticas de investigación que desarrollan nuestros estudiantes a nivel de posgrado. De hecho, queremos recordarles a todas las personas que están participando en este evento y que van a participar durante esta semana en el Research Day y quieren también formarse a nivel de posgrado, pueden quedar exentos del pago de la inscripción con participar en este evento. Así que los invitamos a todos a ser parte de nuestra familia de posgrados en ingeniería, a inscribirse, dado que las inscripciones las tendremos abiertas todo el mes de mayo, y también a que nos sigan en redes sociales. En Instagram nos encuentran como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn estamos como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Entonces, Emanuel, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Y les recordamos a toda nuestra audiencia que seguiremos con esta jornada. Tendremos jornada de la tarde. Desde las 3 de la tarde iniciaremos con más investigaciones relacionadas
con el Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica. Así que todos están bienvenidos a conectarse en horas de la tarde. Adicionalmente, y antes de despedirme, quiero decirles que en la jornada de esta tarde vamos a tener también la participación y un espacio muy valioso con el coordinador académico del programa, que es el ingeniero Juan Carlos Vélez. Con él vamos a cerrar este primer día y vamos a tener una asesoría académica para que ustedes conozcan las características y los programas de posgrado que se ofrecen en el Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica, y vamos a tener pues su participación también y su disposición para resolver cualquier duda de índole académico. Estaré yo también acompañándolos como coordinadora administrativa de los programas de posgrado para resolver cualquier duda administrativa. Así que a todos nuevamente muchas gracias por estar conectados y los esperamos en la tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro